para expandir sus proyectos como la tiene ahora. Lastimosamente, nuestra iglesia evangélica no está haciendo uso eficaz de las redes sociales, sino más bien se está dejando comer por la astucia de los gobernantes de las tinieblas. Por eso siempre hemos de tener en cuenta, los pastores que están aquí, las palabras que Jesús dijo de los inconversos, que dice que son más astutos. En cierta forma Jesús nos instó a que aprendieran de la astucia de los inconversos. Si nosotros miramos en este momento, los que les están sacando hasta la última gota del jugo a las redes sociales son los inconversos, especialmente las empresas, el sistema empresarial. El sistema empresarial es el que más provecho le está sacando hasta el último jugo a las redes sociales. Las superempresas empresariales no les importa la cantidad de dinero que tengan que invertir para hacer uso de las redes sociales. Lastimosamente, triste y catastróficamente, nuestra iglesia evangélica se quedó atrás. No le hemos sacado el jugo a las redes sociales y en su lugar hemos sido, ¿cómo se dice?, atrapados. Cuando estaba haciendo una investigación para esta tercera edición del libro, yo pedí información a amigos del servicio secreto de Estados Unidos que me ayudaran múltiples de información, y una de ellas fue las redes sociales. Cuando me mandan el informe, quedé sorprendido, y hasta hoy en día, por increíble que parezcan, nuestros evangélicos están bien agarrados de las narices de una organización. Cuando me mandaron el informe y me dijeron en el 2010 la organización Testigos de Jehová y Adventistas del Séptimo Día invirtieron miles de millones de dólares, miles, porque recuerden que ambas organizaciones son multimillonarias. No olviden que los adventistas son los dueños de los mejores hospitales de Estados Unidos. Perdón, me hablaron tres. Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones. Y me dicen, ellos han invertido en el 2010 miles de millones de dólares. Y me dijo, el servicio de inteligencia me dijo, su misión de los testigos de Jehová, de los adventistas, es infiltrar a los evangélicos. Infiltrar a los evangélicos. Y no les han importado los miles de millones que han invertido. Miren lo que les voy a decir. Y esto es duro, y a veces me toca tenerlo que decir. Y están, tal vez ustedes los mexicanos no tanto, pero ustedes no tienen ni idea, los centroamericanos y de gran parte sudamericanos, cómo están hasta las narices. En Nicaragua, los campesinos le ponen al puerquito una cosa así, la nariz, para tenerlos controlados. Increíblemente, a nuestra gente de Centroamérica, Sudamérica, los testigos de Jehová tienen una influencia tan descomunal y ni siquiera se dan cuenta los evangélicos y gran parte de los mexicanos. Y les voy a dar un ejemplo, y es duro tocarlo porque el control que tienen ellos es tan fuerte psicológicamente que no quieren cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Y esto está documentado, bien documentado. Y no solo por el servidor History Channel, Discovery, National Geographic, lo tienen documentado así. Ellos dicen que hasta el 2010 ponen como ejemplo ellos un mes de los 12 meses del año. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mes
en que en toditito ese mes se menciona el nombre de Jesús? De los 12 meses del año. Díganme. ¿Cuál es el que todo el mes se menciona el nombre de Jesús? Por los propios paganos. ¿Qué mes es? ¿Quién cree usted que está enojado por ese mes? Satán. Porque hay un nombre que Satán no soporta. Es el nombre de Jesús. Y no olviden ustedes que la sexta, los testigos de Jehová, aborrecen, esa es la palabra más correcta, aborrecen el nombre de Jesús. Y de una forma más discreta, los adventistas. Entonces, ahora bien, para que tengan una idea, me dijo el servicio de inteligencia, invadieron todo el sistema de los evangélicos, de tal manera, y Discovery también lo tiene documentado, que hasta el 2010 dice, con prueba bien documentada, cuando se llegaba el mes de diciembre, las iglesias evangélicas tenían campañas gigantescas de promoción del nacimiento de Jesús. Y no había una sola casa, aún de los mismos mexicanos, que los evangélicos no tuvieran influencia. Recuerden, los pastores ancianos aquí, que en esa época, desde el 2010 para atrás, digamos, 90, 80, 70, todititas las iglesias evangélicas daban a hacer los famosas postales, ¿cómo sería la otra? ¿No? Tarjetas preciosas navideñas para mandar a las casas de las familias, de los inconversos. Y en todas esas tarjetas navideñas, recuerdan ustedes, le mandaban mensajes a la familia que en esta Navidad le hablaban un mensaje lindísimo y le decían: si no tienes dónde asistir esta noche del 25 de diciembre, te esperamos en nuestra iglesia. ¿Sabe qué dice el Discovery? Que la noche buena era la noche en que más alma, no me lo crea a mí, lo dice el Discovery. La noche buena dice que era la noche en que más almas se salvaban en todo el año, en una sola noche, desde Canadá hasta Argentina, en una sola noche. Era la noche en que más almas ganaban el evangelio, en una sola noche. Porque recuerden que en Nochebuena la gente está sensible. Hay muchos inconversos que tienen recuerdos encontrados. Y cuando los traían a la iglesia y los trataban en la comida y el mensaje, aquello hacía que impactara el corazón. Pero ¿sabe qué dice el Discovery? Que desde 2010 para acá, los evangélicos ya no celebran Navidad como antes. ¿Sabe qué muestra el Discovery? Que desde 2010 para acá, Nochebuena, la inmensa mayoría de los templos evangélicos latinoamericanos, porque americanos no, ellos dicen, lo aclaran, los americanos sí lo siguen haciendo. La iglesia latinoamericana, en Nochebuena, casi todas las iglesias están cerradas. ¿Y sabe cuál es el mensaje que tienen todititito los evangélicos? En diciembre, en las redes sociales, peleándose por Navidad, diciendo que esa es una práctica pagana, que esa es una práctica aquí, que es una práctica de Tamuz, que es una práctica de todo. Y los inconversos viendo eso a los propios evangélicos, denigrando ellos mismos el nacimiento de Jesús. ¿Y quién cree que se está riendo en las tinieblas? Y a cambio le da a los testigos de Jehová mucho dinero y los felicita por el éxito que han tenido. El éxito de los testigos de Jehová y los adventistas ha sido tan grande que la inmensa mayoría de nuestros maestros de instituto bíblico, en su totalidad, están ya dañados en ese aspecto.
Y se cuentan historias fantásticas. Estamos hablando de lo que está hablando Pablo, no se debe mover. Se cuentan historias fantásticas que algunos de múltiples de mis amigos científicos me dicen: Antonio, ¿cómo es imposible que se crea? Entonces, viene, para que tengan una idea, solo dar un testimonio. Esta es una iglesia Asamblea de Dios en Massachusetts. Allí conocí a un médico puertorriqueño. Él y su esposa son médicos. Ambos son de origen puertorriqueño. Y los contrató el mejor hospital de Connecticut. Ellos llegan contratados para ser los administradores de ese hospital, los dos médicos, él y su esposa. Al llegar ellos, por sus principios cristianos, buscan una iglesia evangélica, y fue en el mes de diciembre. Así que ellos fueron ese domingo a una iglesita donde esa iba a ser la iglesia de ellos. ¿Y saben cuál fue el mensaje del pastor ese día? Contra Navidad. Y dijo que la Navidad era del diablo, que la Navidad era de Tamuz y de todo esto. Y el doctor y su esposa dijeron: estamos en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ellos eran intelectuales, conocen la historia de la universidad. ¿Qué sucedió? Se fueron de esa iglesia. Ahora en la iglesia donde están ellos, donde les cortó el testimonio, para que tengan una idea, 25 de los médicos de ese hospital son miembros de esa iglesia ahora. Y 35 de las enfermeras de ese hospital son miembros de esa iglesia. ¿Saben ustedes la cantidad de diezmo que le da esa iglesia? La cantidad de diezmo que le da esa iglesia. Aquella iglesita perdió ese potencial. Entonces, el gran problema es cuando nos alimentamos, es lo que el apóstol nos está diciendo, que tengan cuidado. Nos alimentamos de falsas informaciones que suenan agradables, pero no se las traen. Investigue, indague. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: investiga, indaga, asegúrate. Ok, ¿a quién, digamos, a qué parte de la iglesia evangélica, digamos, a qué parte de la iglesia evangélica le afecta que el mundo celebre el nacimiento de Jesús? ¿Nos afecta a los evangélicos, sí o no? Todo lo contrario. Todo lo contrario, nos estimula que el mismo mundo reconozca que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació, y que ellos reconozcan el nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, allí la iglesia ha venido en esta crisis con las redes sociales y nos han retroalimentado con falsas informaciones, con falsas teorías que suenan fantásticas, pero que no son verdad. Le voy a dar un ejemplo en cuanto a esto, porque me metí desde Israel a investigar. No con los falsos, con los que se dicen ser judíos que no son judíos, y que te dan y todo y agarran a los que son enemigos, porque recuerden que no todo Israel cree que Jesús es el Mesías. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Así que si agarra a alguno de esos fanáticos, le va a hablar todo lo que sea contrario contra Jesús. Pero cuando ya se sienten con gente sabia, aún religiosa, ellos mismos entienden la historia, porque no se puede. Recuerden una cosa ustedes como ministros, pastores: la historia no contradice a la Biblia. Y recuerden, la Biblia no se alimenta en la historia, no. Todo lo contrario, la historia se alimenta en la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia no contradice a la Biblia. Todo lo contrario, la historia confirma lo que la Biblia dice. Amén. Confirma. Entonces, si es así,
Vamos, muy sencillo. Se lo voy a llevar primero a esto. Llega, ya ustedes saben quiénes son los de la influencia. Llegan ellos, en el momento, pues uno de nuestros maestros del Instituto Bíblico, y comienza a decir que nosotros no celebramos Navidad, porque Navidad la inventó la mamá de Constantino, Catalina, y que entonces Catalina, la mamá de Constantino, se dio cuenta de que había el 24 de diciembre había una celebración pagana dedicada al dios Tamuz, y que por lo tanto los babilonios celebraban el nacimiento del hijo de Tamuz el 24 de diciembre. Entonces Helena, la mamá de Constantino, para sustituir esa fiesta pagana del nacimiento del hijo de Tamuz, la sustituyó con el nacimiento de Jesús. Así es que celebrar Navidad no es otra cosa que una fiesta pagana sustituida con el nombre de Jesús. Suena fantástico, pero no es verdad. Esa historia no es verdad, es falsa. Pero, ¿qué dice lo dicho popular para los adultos aquí? Que dice que una mentira de tanto decirse. Tantísimo se la repitieron los testigos, los adventistas, los evangélicos. La creyeron. Que todititos los evangélicos se la terminaron creyendo. Pero ahora vamos a la historia. La historia. Y lo peor de todo, y lo catastrófico, es que nuestros ministros evangélicos, nuestro instituto bíblico, ya no quieren escuchar esa historia, la verdadera. Quieren morir creyendo lo que no es verdad. Vamos a la historia. Constantino se convierte por ahí del año 313, según la historia. Se convierte en el primer emperador romano en la historia, supuestamente en cristiano. Pero no olvide, veníamos hablando con el hermano Juan de todo el sistema político y todo. No olvide que la política es astuta. Viene de aquel entonces. Constantino se dio cuenta en aquel momento en que el imperio romano estaba entrando en una decadencia, y que por más de 200 siglos el imperio romano había perseguido a muerte a los cristianos, y lejos de eliminarlos, los cristianos se habían duplicado, triplicado y multiplicado, y era una fuerza grandísima en todo el imperio romano. Entonces Constantino, que en ese momento nota que el imperio romano está en decadencia, Constantino quiere salvar al imperio romano. Miren que astuto, por eso es que dice la Biblia que los inconversos son más astutos que los hijos de la luz. Astuto. Viene Constantino y dice: bueno, tanto que los hemos perseguido, y en lugar de haberlos menguado, se multiplicaron. Entonces dijo Constantino: entonces no los persigamos, convirtámonos a ellos, entre comillas. Y allí aparece el famoso cuento de Constantino, que vio en una visión en la noche una cruz en el cielo que se le pintó. Ya conocen ustedes la demás historia. Y la gran historia que Constantino se convierte al cristianismo, y convierte al cristianismo de la noche a la mañana en la religión oficial del imperio. Y los cristianos, después de ser los perseguidos, ahora son los que están así. Bueno, pero olvidémonos de Constantino, hablemos de la mamá de él. ¿Cómo dijeron que se llamaba? Helena. Helena, usted lo puede documentar, debió de haber sido una mujer sumamente inteligente. Y la historia dice, eso dice hasta Discovery mismo dice,
que de toda la familia de Constantino, la única que realmente se convirtió a Cristo fue la mamá de él, Helena. Lo dice Discovery, definitivamente Helena sí se convirtió. Así que de alguna manera la mamá de Constantino tuvo una experiencia profunda con Jesús. Y esta mujer, que en aquel entonces las mamás, algo parecido a México, ¿verdad? Que las mamás tienen demasiada influencia en los hijos. La mamá tenía una influencia descomunal. Cuando Helena es tocada por Dios, Helena, siendo la madre del emperador, toma la decisión. Qué lindo, eso fue Dios. Yo no creo que las cosas pasen por accidente. Dios es un infinito misterio. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Aquella mujer comienza a pensar, es en el año 325 más o menos. Ella dice, ¿por qué no hacer una recomposición y verificar todos los lugares y fechas verdaderas del cristianismo? Fue ella. Y decide ella irse a Jerusalén. Y se fue a Jerusalén por 3 años. Como era la mamá del emperador, dice que se llevó un batallón de 100 soldados permanentes por 3 años. ¿Y qué es lo que hacía Helena? Dice que todavía estaba fresco, se va a Galilea y empieza a indagar con todos los vecinos sobre la historia del Nuevo Testamento. Y donde los vecinos le confirmaban que era el lugar, plantaba una iglesia. Plantaba una iglesia. Y decía, aquí fue la de los panes, de los 5 panes de los peces. Plantó una iglesia. Y así se va todo Israel. Ella, buscando los lugares originales de la historia, plantaba ahí una iglesia. Así ella investiga el Santo Sepulcro y se da cuenta que en el Santo Sepulcro había una historia en el año 100, que está fresquita la historia, que los cristianos coptos de Egipto y los cristianos coptos de Etiopía estaban protegiendo ese lugar. Y como era la mamá del emperador, usted sabe que donde manda el capitán no manda marinero, se da cuenta de que ese lugar se los quita.